Estamos ahora en la lección número 2 de esta serie que he titulado A los pies del Maestro. En Lucas capítulo 10, versículo 39. Lucas capítulo 10, versículo 39. El evangelista dice lo siguiente: María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. De hecho, de este pasaje he tomado yo el nombre de la serie, de esta serie. Así que, como decía en la oración, en este momento, deseo que pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, esta idea de estar a los pies del Maestro. A los pies del Maestro, para escucharle, para aprender de Él, para conocer más su carácter, su personalidad, su manera de pensar, sus razones, sus juicios, y de esa manera imitarle adecuada, correcta y eficazmente. ¿Ok? Así que estamos una vez más a los pies del Maestro. El tema del día de hoy es el siguiente: sufrió de la oposición de los hombres. Ese es el tema de hoy. Sufrió de la oposición de los hombres. Fíjense, Jesús sufrió de la oposición de muchos hombres. Entre estos hombres habían algunos que eran religiosos. En esta lección veremos de la oposición de un hombre religioso que, aunque sincero, se opuso a Jesús en el cumplimiento de la voluntad divina. Cuando Dios estaba en la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, y al acercarse a Juan, fíjense la persona, Juan el profeta, para ser bautizado por él, el evangelista Mateo describe lo siguiente en el capítulo 3, versículo 14, Ana Sofía, del Evangelio de Mateo, hija. Dice Mateo capítulo 3, verso 14: Mas Juan se le oponía. En el momento que el maestro, que Jesús, llega allí al Jordán donde estaba Juan, el bautizador, el bautista, el que sumerge en agua, el sumergidor. Y Mateo dice que Juan se le oponía a Jesús, se le opuso en aquel momento, en aquel entonces. Y le decía: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Cómo, Jesús? En otras palabras, ¿cómo, Jesús? No, yo no te voy a bautizar. Soy yo el que necesito ser bautizado. ¿Cómo es que vienes a mí a que yo te bautice? No, tú bautízame a mí, no. Me opongo a ello. Esta fue la oposición que sufrió Jesús por parte de Juan el Bautista. Ahora escuchen lo siguiente, fíjense, hermanos. Miren, o escuchen, mejor dicho, atentamente este enunciado. Juan creyó sinceramente que tal cosa era lo que debía hacer bajo su propio pensar y sentimientos. Eso fue lo que creyó Juan.
Él creyó sinceramente que podía decirle a Jesús, no, no, más bien tú bautízame a mí, yo no a ti. Y esto bajo su propio pensar y sentimientos. Sin embargo, la voluntad de Dios era otra. La intención y el designio del sabio Dios era otro. Miren lo que dice el Señor acerca de sí mismo en el libro de Isaías capítulo 55. Abran sus Biblias allí en Isaías capítulo 55, hijo Saulo, versículos 8 y 9. Aquí el Eterno, el Señor se le declara, mejor dicho, al profeta, y lo que deseo es que observen lo que el Señor dice acerca de sí mismo, de sus pensamientos, de sus caminos, es decir, de sus criterios, de sus juicios, ¿sí? De lo que considera Dios debe hacerse, las cosas así, son así, etcétera. Yo juzgo esto así, yo lo pienso así, lo he decretado, lo he determinado, así debe ser, etcétera. Estas son mis razones. Esta es mi voluntad, mi determinación, mi disposición como Dios. Le dijo el Señor al profeta para que fuese esto comunicado a los hebreos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué? Ahí viene la explicación. ¿Por qué? Bueno, porque los pensamientos y los caminos del Señor son más altos. Son más altos los cielos que la tierra, más altos que ellos. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces no hay comparación. Y el Señor está dejando esto en claro. Y este pasaje es adecuado, apropiado en esta lección, porque así podemos no solo conocer, sino también considerar, comprender el carácter de Dios con respecto a sus disposiciones, a sus determinaciones o a su voluntad. Así que Juan el Bautista debía bautizar a Jesús. Esa era la voluntad de Dios. Dios determinó que eso fuese así. ¿Por cuáles razones? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Para que la Escritura, fíjense. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículos del 29 al 34. Aquí están las razones por las que Juan debía bautizar a Jesús. Según los pensamientos altísimos, elevados de Dios, según sus criterios, determinaciones, disposiciones o los caminos altísimos, elevados de Dios. Aquí está la respuesta para cuando nos pregunten, ¿y por qué se bautizó Jesús? ¿Necesitaba él ser salvo? ¿Necesitaba el perdón de pecados? No. Pero aquí está la respuesta bíblica para que ciertamente no caigamos en especulaciones o en la idea que a veces algunos
expresan. No, aquí está la respuesta. Versículos del 29 al 34 dice la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Noten allí la humanidad y la eternidad de Jesús. Su humanidad como varón, su eternidad como primero que Juan. Y yo, Juan el Bautista, no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Ahí marquen eso. Bueno, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero noten, el que me envió a bautizar, que fue Dios mismo, con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, según Dios, según las determinaciones de Dios, según su voluntad, Juan debía bautizar a Jesús para que fuese manifestado públicamente a Israel. Para ser conocido por Juan el Bautista como el Cordero Divino, el Hijo de Dios, el inmolado, sacrificado Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, y además para ser ungido por el Espíritu Santo. Esta era la justicia o la voluntad o el decreto divino que debía cumplirse con respecto al bautismo de Jesús de Nazaret. Esto fue lo que Dios determinó y dispuso del por qué Jesús debía ser bautizado por el profeta Juan. Y no al contrario, como Juan en ese momento se opuso la voluntad de Dios y luego Juan oponiéndose a la voluntad de Dios. Estas eran las razones, las disposiciones divinas, y Juan estaba: no. ¿Cómo es que tú vienes a que yo te bautice? Tú bautízame a mí. De hecho, y aun cuando el bautismo de Juan era para perdón de pecados, Jesús no fue bautizado para tal propósito, porque él era impecable en su humanidad, es decir, perfectamente sin pecado. Así que esa no era la razón para ser bautizado. Aunque el bautismo de Juan para los hombres, para los judíos, que era un plan de conversión, así le podemos llamar, un plan de conversión, donde debían creer, arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Pero esto era exclusivo para los judíos. Esta predicación y este bautismo este llamado de conversión, de arrepentimiento, era exclusivamente para los judíos. Ahora, el punto aquí es que una cosa era la voluntad de Dios, las disposiciones de Dios, las predeterminaciones divinas, su voluntad, y la oposición de este hombre a Jesús en el proceso durante el cumplimiento de la voluntad divina. Entonces, y aun cuando Juan debía cumplir la voluntad de Dios, se opuso a bautizar a Jesús. Por supuesto, ¿quién no quisiese ser bautizado por el mismo Cristo? Esto parece ser una buena razón para que Jesús bautizase a Juan, el cual necesitaba Juan, el perdón de sus pecados.
debido al propósito de ese bautismo. Sin embargo, Cristo no vino a bautizar. Evangelio de Juan, capítulo 4, fíjense. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice la Escritura, y ella nos aclara que ciertamente Jesús no vino a bautizar. Por tanto, lo que estaba Juan pretendiendo no era conforme a la voluntad, a los designios y a las disposiciones de Dios en la obra, en la misión, por decirlo así, de Jesús al venir al mundo, el Señor. No, tú profeta, tú bautiza al Mesías, no al revés. Y otra vez, el punto. Jesús está sufriendo la oposición de este hombre religioso, aunque sincero. Yo no quiero imputarle a Juan mala voluntad o malicia o rebeldía. No quiero hacer eso. Creo que era hombre sincero. Lo creo. Y claro, ¿quién no hubiese querido ser bautizado por Jesús? Imagínense eso, qué privilegio, ¿no? Haber sido bautizado por Él, para recibir el perdón de pecados conforme a ese bautismo para los judíos, siendo Juan un judío y necesitado del perdón divino. Bajo esa lógica, ¿no? Bajo ese razonamiento, bajo esa premisa, pues obvio, ¿verdad? Entonces, por eso no le quiero imputar nada malo a Juan como tal, pero sí es un hecho que se opuso. Ahora, fíjense lo que dice la Escritura. Y otra vez, Jesús sufrió de la oposición de un hombre religioso, pero sincero, pero equivocado. Religioso, sincero, pero equivocado. En esa cuestión, cuando se opuso a no bautizar al Señor. Jesús está sufriendo esa oposición. Pero Él no vino a eso, Él no vino a bautizar. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no ¿qué? Jesús ¿qué no hacía? No bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Por tanto, y aun cuando Juan pudo haber sido sincero en negarse a bautizar a Jesús, su oposición fue contraria a la voluntad ¿de quién? De Dios. Sincero, pero equivocado en su oposición. De hecho, como decimos en mi país, oído el tambor con este postulado. De hecho, fíjate Mirna, la sinceridad de Juan, Dianita y todos, la sinceridad de Juan no hacía legítima su oposición. Aunque fuese sincero, eso no hacía que su oposición fuese correcta, lícita, legítima, ¿no? Él pudo haber tenido, Saulo hijo, él pudo haber tenido, Juan, buena intención y haberlo hecho de todo corazón, pero eso no hacía que su oposición fuese correcta. Es más, Juan no era cualquier persona, era un hombre religioso. Sin embargo, equivocado en esta cuestión con Jesús. Tal fue el caso también del apóstol Pedro cuando reprendió, imagínense, amonestó
censuró a Jesús, incitándolo a ¿qué cosa? Que no fuera a la muerte. En Mateo capítulo 16, fíjense, tenemos otra oposición. Jesús sufre. Recuerden el tema general de la serie es a los pies del Maestro. ¿Qué estamos aprendiendo, Alfa, Susi, Anita? A los pies del Señor, que Él sufrió de oposición. Estamos viendo de parte de Juan cuanto a el proceso cuando Él estaba en cumplimiento de la voluntad de Dios, según las determinaciones divinas. Y aquí ahora otro caso, el de Pedro, un discípulo de Él, un apóstol. El Maestro, estamos conociendo eso de Él, a sus pies, meditando en estas experiencias de Él y observando atentamente sus palabras y acciones al respecto, lo que Él vivió. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Noten lo que el apóstol Pedro hizo, que era obviamente contrario a la voluntad divina. Se convirtió en un adversario u opositor a Jesús en ese momento. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Noten que Jesús dice, esto es necesario que suceda. Tiene que cumplirse esto tiene que pasar, o pasarme a mí. Yo tengo que vivir esto de parte de estos hombres. Ahora noten en el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o a reprenderle, o a amonestarle, o a censurarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora miren la respuesta del Maestro. ¿Cuál fue la respuesta del Maestro? Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Si ven que la frase está en exclamación, ¿qué nos quiere comunicar eso? Noten. El Señor vuelve, gira a donde está Pedro y le dice esto. ¿Me eres tropiezo porque no pones qué, Ana Sofía? La mira en las cosas de Dios, sino en las de ¿quién, Saulo? En las de los hombres. Mateo 16, versículos del 21 al 23. Aunque Pedro, Pati, pudo haber sido sincero, yo lo creo. Pues sí, era su maestro, ¿no? O sea, no, Señor, ¿cómo te vas a permitir que te pase eso? ¿Verdad? O sea, comprendo. Así lo entiendo, así lo juzgo. Pedro, lleno de buenas intenciones para con el Señor, aún así, pues sí, de que él no sufriera, de que él no le pasara estas cosas. Él amaba al Señor y no quería perderlo, seguramente. Te vas a morir y luego, humanamente hablando. Aún así, su actitud adversativa u opositora era contraria a la voluntad divina.
Noten lo que le dice el Señor en el versículo 23. El Señor le dice, no pones la mira en qué cosas. ¿En qué cosas? Saulo, Mateo 16, 23. Tú, Pedro, no estás poniendo la mira en las cosas de quién, de Dios. Exacto. Qué reflexiva e interesante frase, ¿no? Reflexiva e interesante expresión, declaración del Señor. No estás poniendo tu mirada, tu atención, tus pensamientos, no lo estás poniendo en las cosas de Dios, en las cosas, Gigi, de Dios, hija. No estás haciendo eso. Y obvio, te has convertido en adversario, en un oponente. Fíjense cómo Cristo, a la actitud de Pedro, que era contraria a la voluntad divina, porque Jesús había venido ¿a qué? A sufrir y a morir para la redención. Para la redención de él mismo, de Pedro. Y el maestro califica, llama, nombra, describe esa actitud como Satanás. Satanás significa eso, adversario, opositor, contrario. Por tanto, las palabras de Jesús, las que él le dijo a Pedro y a Juan, demuestran claramente que la oposición de ellos no era conforme a los designios de Dios. Las palabras, la respuesta de Jesús a Juan exhiben, nos permiten saber sin lugar a duda que la oposición del Bautista, Ana Sofía, Nando, no era conforme a los designios de Dios. Entonces, el punto aquí es que Jesús sufrió de tal oposición en el proceso de cumplir la voluntad de Dios. En el proceso de él estar cumpliendo la voluntad del Padre, sufre esa oposición. Sin embargo, Cristo estaba decidido a hacer la voluntad del Padre a pesar de la oposición, en este caso de Juan, incluyendo a la de Pedro. En ese sentido, y con respecto al carácter justo y piadoso del Señor, en una ocasión dijo el Maestro lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Juan 6:38. Estas palabras, Juani, Nando, hermanos, hermanas, nos permiten conocer del pensamiento y del carácter, de la personalidad de Jesús, de nuestro Maestro. Este pasaje es uno de esos pasajes que deberíamos siempre tener presente o memorizar y aplicar en nuestras vidas. Ciertamente Él fue el que descendió. Pero esta expresión, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. La idea aquí es esa. Ahora servimos a Dios, somos siervos del Señor, somos siervos del Maestro, aprendices, alumnos, discípulos de Cristo. Y estamos aquí para hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Eso fue lo que escogimos y elegimos cuando tú decidiste seguir a Cristo, hijo, y te convertiste en un discípulo, un aprendiz de Él, un alumno de Él, para imitarlo. ¿Qué hace el discípulo? ¿Qué hace el aprendiz? Conoce el carácter, la personalidad de su maestro, la clase, el tipo de persona que es, ese modelo de persona que es, y lo imita en su vida. Aquí estamos viendo su carácter, de esa disposición de no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por tanto, la respuesta de Jesús, fíjense, la respuesta de Jesús al Bautista, Dianita, Mimi, la respuesta, Patricia, de Jesús nos permite aprender tres reglas con respecto a su actitud hacia qué cosa, hacia las disposiciones eternas del Padre y el trato que Jesús le dio hacia esas disposiciones. Qué interesante está esto, me parece, ¿no? Vamos a ver aquí tres principios o tres reglas que emanan, surgen de la actitud que tuvo Jesús ante la oposición de Juan. De cómo Jesús, escuchen, fíjense, de cómo Jesús trató la voluntad divina, cómo la trató ante este hombre, y luego que es conocida por todos nosotros. O sea, él sabía la voluntad de Dios, Jesús, y cómo trató, cómo la consideró la voluntad divina. ¿Qué hizo con ella? Por medio de estas tres reglas. Aun cuando sufrió de la oposición de los hombres. En el versículo 15 de Mateo 3, fíjate, Cecilia, en la PDT, voy a leer esta versión del Nuevo Testamento, la palabra de Dios para todos, PDT, Alfita. Dice Mateo capítulo 3, verso 15, Jesús le contestó, ¿a quién? ¿A quién, Saulo? ¿A quién le contesta Jesús? Allí, cuando estaba en el río Jordán y este hombre le dijo, no. A Juan. Dice, Jesús le contestó, no me lo impidas ahora porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo. Aquí van las tres reglas. Las tres reglas que se desprenden, emanan de esta actitud, de esta disposición de Jesús en cumplir la voluntad de Dios a pesar de la oposición de Juan. Que se desprenden de estas palabras. Y quiero resaltar, fíjate Cecilia, quiero resaltar esto. ¿Cómo Juan trató la voluntad divina? Digo Jesús. Jesús, ¿cómo Jesús trató? ¿Tú conoces la voluntad de Dios? ¿Tú la conoces? Yo la conozco. ¿La conocemos? ¿Cómo la tratamos la voluntad de Dios? Bueno, número uno, la primera regla es la siguiente. Es necesario. Ese es lo primero. Es necesario.
Hermanos, debemos tener la convicción que es imprescindible e ineludible hacer lo que Dios ha decretado y ordenado según sus designios. No hay otra opción. Es necesario. Segunda regla. Es necesario cumplir la segunda regla. Es necesario cumplir. Es la segunda regla. Cumplir. Debemos tener, hermanos y hermanas, la convicción que la voluntad de Dios existe para qué cosa. Escuchen. La primera regla tiene que ver con aquello que no podemos o no debemos evitar. Eso es imprescindible. Tiene que hacerse. La segunda regla es cumplir. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios existe ¿para qué cosa? Para que se realice o se cumpla. No para evadirla, menospreciarla o mutilarla o torcerla. La segunda regla es cumplir. Es necesario cumplir porque su voluntad ha sido revelada a nosotros, conocida por nosotros, alcanzada por nosotros, poseída por nosotros. ¿Para qué? Para que la realicemos, para que la cumplamos. No está allí solo para ser conocida, sino para ponerla en práctica, para obedecerla. Obedecerla. ¿No fue lo que le dijo Jesús a Juan? Es necesario cumplir. Y la tercera regla es necesario cumplir, aquí va la tercera regla, con todo lo que Dios requiere. No con algunas cosas, no con lo que a ti mejor te parezca o pienses, y otras no porque no te gustan, o las rechaces por algunas razones, motivaciones incorrectas. No te gustan, no te parecen o van en contra de lo que tú crees debe ser, inclusive religiosamente hablando, ¿no? Alguien piensa, no, yo he creído esto así, sí, pero no es así. Hay que cumplir lo que Dios requiere, con todo lo que Dios requiere. Esa es la tercera regla. Debemos tener la convicción de que tales mandamientos son de origen divino, que es Dios quien lo requiere y no el hombre. El maestro le respondió a Jesús, a Juan, a Juan. Es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. No es el predicador, no son los ancianos de una congregación, no es la iglesia, Mirna, la que pide que se cumple la ley de Cristo, es Cristo mismo, el Padre, Saulo, hijo. Esos mandamientos son de Dios, es Dios quien requiere que se lleven a cabo. Observemos cómo el texto de Mateo 7:21 contiene los principios anteriores. Vamos a Mateo 7:21. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice la Escritura, palabras del Señor Jesús. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí están estas tres reglas. Número 1, no basta con llamar a Jesús Señor. Es necesario también hacer la voluntad del Padre. Es necesario hacer también, además de llamarle, reconocerle como Señor,
la voluntad del Padre. Número 2, que dicha voluntad, esa determinación, existe para hacerse. Esa es la segunda regla, que hay que cumplir la voluntad de Dios. Y número 3, que el origen de dicha voluntad es del Padre. No es de los hombres, es del Padre. De ahí emana, de ahí proviene. Es Él el que requiere estas cosas, el que las pide. Son sus preceptos, su ley, sus mandamientos. No son nuestros. Así que Mateo 7, digo humanamente hablando, ¿no? Así que Mateo 7:21 es de origen divino, no humano. Y este texto nos muestra eso. Es necesario, no solamente, sino, eso es correcto, pero es necesario hacer la voluntad del Padre, que dicha voluntad hay que hacerla y que esa voluntad es de origen divino. Por tanto, y teniendo Cristo tales convicciones, llevó a cabo la voluntad del Padre, a pesar de la oposición de Juan. Cristo no cedió ante la oposición, sino que se mantuvo firme en cumplir la voluntad del Padre. Aun cuando Pedro era discípulo de Jesús y en un momento fue adversario u opositor al Señor, Cristo mantuvo su mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres, aun si eran sinceras y llenas de buenas intenciones, pero contrarias a la voluntad divina. Reflexiones finales. Fíjense la siguiente pregunta. Vamos ahora a pasar a algunas aplicaciones, ¿no? Digamos a lo práctico de esta enseñanza. Porque ya hemos conocido acerca de cómo Jesús sufrió la oposición de Juan, inclusive la de Pedro, pero también conocimos el carácter de Jesús ante tales circunstancias, ante estos hombres, con respecto a su determinada elección y decisión de hacer la voluntad del Padre. Miren, nos debe extrañar que suframos oposición nosotros en el proceso de hacer la voluntad de Dios. Eso no nos debe extrañar a nosotros. No debe ser una sorpresa para nosotros. Algo que increíble, ¿no? ¿Cómo me puede estar pasando o que nos pase eso? Que te pase eso, Saulo, hijo. Que en el proceso de hacer la voluntad de Dios sufras, ¿no, Juani? Sufras la oposición de los hombres. Ahora, si esto pasa, ¿no nos ha enseñado Cristo cuál debería ser nuestra actitud ante ellos, Cecilia? ¿No hemos aprendido aquí del carácter del Maestro para imitarle? ¿No estamos aquí a los pies de Jesús como María, ¿no? María, oyendo a los pies del Maestro, oyendo para aprender. ¿No nos ha enseñado Él unos principios, unas reglas sencillas que podríamos memorizar y tenerlo
o tener estas reglas, estos principios como una norma de vida como cristianos. Es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. ¿No nos ha enseñado eso nuestro Maestro? ¿Cuál actitud tener? Todo fiel seguidor de Jesús sufrirá lo mismo en el proceso, en la realización, en la vida de hacer la voluntad del Señor. Sufrirá lo mismo, sufrirá de la oposición de los hombres mientras busca fielmente hacer la voluntad de Dios. De hecho, Dianita, no nos sorprendamos que esa oposición venga de personas que dicen ser creyentes en Cristo. De hermanos que, aunque creen sinceramente que dicen algo inocente, son opositores a la voluntad divina. No solamente la gente del mundo, incrédulos, gente que no teme a Dios. Nos vamos a conseguir con esa clase de gente que va a hacer una oposición. O como dijo Jesús, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Me eres tropiezo. Va a haber gente que se va a interponer y va a ser un tropiezo, un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Como Juan oponiéndose. No solamente la gente del mundo, sino también algunos hermanos en Cristo. Les doy algunos ejemplos en base a mi experiencia. Les voy a dar algunos ejemplos en base a mi experiencia. De cómo algunos hermanos, por ciertas declaraciones que hacen, creyendo ellos que son inocentes y sinceros en ello, en realidad es una oposición a la voluntad. Esa postura es una oposición a la voluntad divina. Y uno sufre de esa oposición. Por ejemplo, como dije, les voy a dar algunos de ellos, algunos ejemplos. Tú no tienes por qué congregarte donde andes de vacaciones, por ejemplo. No, tú puedes tomar la cena en el hotel, en el crucero o en el Airbnb donde estés, de vacaciones. Ahí compras ahí pan sin levadura, el jugo de uva y ahí tomas la cena. Pero no tienes por qué. Tú estás de vacaciones, disfruta las vacaciones. No tienes por qué buscar una iglesia para congregarte y guardar los mandamientos del Señor. Tú tienes derecho a disfrutar tus vacaciones. El problema no son las vacaciones en sí, o si tenemos derecho de disfrutar de vacaciones. Ese no es el problema. No es la cuestión. La cuestión es que aún así el discípulo, el cristiano, el miembro de la iglesia del Señor se congrega, aun cuando ande de vacaciones. Es que no anda de vacaciones a los mandamientos del Señor, es vacaciones de su trabajo. Otros dicen, tú no necesitas confesar o admitir tus pecados públicos. No, basta con que vayas a Dios y ores y listo. Aunque el mal que hiciste es un mal público, donde se dio mal testimonio público
escándalo público, contrario a la voluntad divina y de índole público. No necesitas hacer eso. Otros dicen, tú no tienes por qué vestirte con pudor, o con vergüenza, o con recato, o con moderación. No. ¿Por qué? Porque solo Dios, solo Él únicamente ve, Él solo ve ¿qué cosa? El corazón. Así dicen algunos. Así que, inclusive puedes ir a los lugares públicos donde se baña la gente con la ropa con la que normalmente va la gente, a esos lugares. Por ejemplo, dicen, no, solo lo único que le interesa a Dios es el corazón. Y no es cierto. Pablo dice en sus cartas, santificad todo vuestro ser, y habla del cuerpo, y no solo el corazón. Tú no tienes por qué soportar a un cónyuge con mal carácter. Por lo tanto, si no cambia, si se ha vuelto gruñón, peleonero, déjalo por esa causa. Puedes separarte o divorciarte de él por cualquier causa, con tal que no te cases de nuevo, pero sí puedes dejarlo. No es cierto, no es verdad eso. Otros dicen, tú no tienes por qué abstenerte de convivir socialmente con el hermano que está en pecado. Dice, no importa. No importa si comes socialmente con él, aunque esté mal, aunque esté en pecado. Ese es un asunto entre él y Dios. Pero no es verdad, según Pablo. Tú no tienes por qué irte de esa iglesia que practica error doctrinal. Son ellos los del problema, no tú. Tú no tienes por qué tomar la cena del Señor únicamente en la iglesia. Si no quieres ir a la reunión, te conectas allí en línea con cualquier iglesia que esté adorando presencialmente, y ahí en tu casa pues tomas la cena, ahí en tu casa, viendo ahí en línea, pudiendo congregarte. Pero no tienes por qué, si no quieres. Esta última que me tocó a mí en lo personal, de un hermano me dijo esto: tú no tienes por qué salir a las calles y a las plazas a predicar el evangelio. Así, literal, que yo no tenía por qué hacer eso. Que el evangelio es solo con la familia y con los vecinos, y ya no más. Eso de salir a las calles, a las plazas, y como ustedes saben, como yo predico, también, además de esto, o de estas formas, tú no tienes por qué. Estos son algunos ejemplos que su servidor les ha tocado, le ha tocado vivir con respecto a esta idea que yo quiero decir que son hermanos sinceros en sus pensamientos, ideas, criterios, en lo que ellos creen, pero no es conforme a la voluntad de Dios. Así como Juan y Pedro se oponían a la voluntad de Dios. Por tanto, y estando nosotros en una situación de oposición para hacer la voluntad de Dios, recordemos la regla de los 3 principios. Número 1, ¿cuál es? Es necesario. Número 2, cumplir. Y número 3, con todo lo que Dios requiere. Estas son las palabras del Maestro. Son las palabras que hemos conocido de Él cuando estuvo en una situación de oposición en el proceso de hacer la voluntad de Dios. Fue lo que dijo nuestro Señor y Maestro. Es su enseñanza. Es el modelo, la norma de vida que debemos plantar, sembrar en nuestro corazón.
son las palabras de Jesús. Y este es el ejemplo que debemos imitar de Él. Hermanos, hermanas, el Señor sea con vuestro espíritu. Amén.